Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung A21s versus al Samsung A22. Entonces comencemos. En el Samsung A22 encontramos las siguientes dimensiones: 159.3 x 73.6 x 8.4 milímetros de grosor y un peso de 186 gramos. La botonera de este dispositivo se encuentra distribuida de la siguiente forma. En el lateral derecho está el botón de control de volumen y un poco más abajo el botón de bloqueo encendido, que además de esto funciona como lector de huellas digitales. En la parte superior únicamente tenemos el micrófono de cancelación de ruido. En el lateral izquierdo está únicamente la bandeja para la tarjeta SIM. Y por último, en el marco inferior tenemos el puerto jack de 3.5 milímetros, el micrófono principal, el puerto USB tipo C y el altavoz. En el diseño del Samsung A21s encontramos las siguientes dimensiones: 163.7 x 75.3 x 8.9 milímetros de grosor y un peso de 192 gramos. La botonera de este dispositivo se encuentra distribuida de la siguiente forma. En el lateral derecho está el botón de control de volumen y un poco más abajo el botón de bloqueo encendido. En la parte posterior encontramos el botón capacitivo que funciona como lector de huellas digitales. En la parte superior únicamente tenemos el micrófono de cancelación de ruido. En el lateral izquierdo únicamente está la bandeja para retirar la tarjeta SIM. Y por último, en el marco inferior tenemos el puerto jack de 3.5 milímetros, el puerto USB tipo C, el micrófono principal y el altavoz. En cuanto al diseño de los dispositivos, encontramos que ambos tienen construcción a base de plástico, que se asemejan demasiado en la parte posterior con una terminación lisa que favorece en gran medida las manchas con nuestras huellas, motivo por el cual te recomiendo que sí o sí les coloques una funda protectora que te contrarreste el problema. Lo único en que difieren estos equipos en la parte trasera es en su recuadro de cámaras, que para el A22 es un recuadro más simétrico y en el A21s es algo más rectangular. Además que el lector de huellas lo tienen en diferentes ubicaciones. En el A21s lo encontramos en el lado de sus cámaras, mientras que en el A22 se encuentra en el lateral derecho. A modo personal considero que es mejor tenerlo en el lateral, pues es lo más común que encontrarás en la actualidad y esto hace que te familiarices más rápido, además que da una estética mejor conseguida. Adicional a esto, ambos sensores de huella funcionan bien, son rápidos, no tienen problemas de reconocimiento y es muy seguro. Pasando a la parte frontal encontramos a simple vista que los marcos son mejor conseguidos y más reducidos en el A22 y además que este cuenta con un notch en forma de gota de agua que le baja puntos en comparación con su rival, el A21s, que lo lleva en la esquina izquierda y es de tipo circular, que favorece en gran medida a que disfrutes de contenido multimedia. Fuera de esto, la sensación en mano que me dejan ambos equipos es muy positiva, porque estos celulares tienen un peso reducido que los hace ser livianos y de fácil agarre, por la diferencia de que el A22 es un poco más delgado que su rival. Como este aspecto de diseño están muy igualadas y hay cosas que me gustan y otras que no de ambos equipos, considero que es un empate. El Samsung A22 cuenta con el procesador MediaTek Helio G80 octa-core que corre a 2 GHz, acompañado con la GPU ARM Mali G52. El Samsung A21s cuenta con el procesador Exynos 850 octa-core que corre a 2 GHz, acompañados con la GPU Mali G52. Para iniciar con mi opinión sobre procesador, me gustaría que vieras los puntajes que obtuvieron en Antutu, la plataforma preferida por nosotros para hacer el análisis inicial de la potencia de cada chip. Por lo menos para el A21s nos arrojó una puntuación de 146.760, mientras que para su oponente nos da 202.152 puntos. Aquí vemos una diferencia marcada, que se debe aparte a que el A21s cuenta con un procesador Exynos, que no son tan buenos en términos de rendimiento y en muchas ocasiones lo que generan son inconvenientes al momento de disfrutar tu terminal. Pasando al uso de aplicaciones cotidianas, vemos que ambos equipos pecan en cuanto a la experiencia con la multitarea, se tornan lentos e incluso se demoran un periodo de tiempo en responder a los comandos que estés realizando, que se evidencia en el scroll que no es tan limpio para ninguno.
Sin embargo, podrás utilizar estos dispositivos para chatear, responder mensajes, llamadas, entre otras cosas, pero ten cuidado al forzarlos demasiado, con muchas aplicaciones al tiempo, porque podrías verte con inconvenientes. Pasando a títulos de gran demanda gráfica comunes en mi análisis como el Asphalt 9 y el PUBG, las cosas siguen pintando mal. Son dos equipos que para jugar no son recomendables porque te traen lag y ralentización bastante evidente en muchas partes de las partidas. Es más, ni se diferenciaba cuál procesador era mejor, en algunos momentos pensé que tenía el mismo. Entonces mi consejo es que si lo deseas para jugar arduamente, estos equipos tal vez no sean tu mejor opción, ya que por este mismo precio o aumentando un par de dólares encontrarás dispositivos mejores, pero que sí te permitan por lo menos jugar sin tantos inconvenientes. Pero como debemos seleccionar un ganador, escogeré el Samsung A22 porque obtuvo mayor puntaje en AnTuTu y solo por eso, porque si fuera por mí no daba ningún punto a ninguno de los dos. En el Samsung A22 tendremos una batería con una capacidad de 5000 mAh, que viene acompañada con carga a 15 watts, lo que nos permitió llevar el dispositivo del 0 al 100% en tan solo 2 horas y 6 minutos. Ya en las pruebas de autonomía con brillo y sonido al máximo, el celular nos da una capacidad para unas 14 horas y 48 minutos aproximadamente. En el Samsung A21s tendremos una batería con una capacidad de 5000 mAh que viene acompañada con carga a 15 watts, lo que nos permitió llevar el dispositivo del 0 al 100% en tan solo 2 horas y 12 minutos. Ya en las pruebas de autonomía con brillo y sonido al máximo, el celular nos da una capacidad para unas 7 horas y 49 minutos aproximadamente. En términos de batería, tenemos que ambos cuentan con la misma capacidad de 5000 mAh, con igual tipo de carga a 15 watts, que hacen que estos equipos se carguen al 100% en aproximadamente 2 horas, pero la gran diferencia que existe entre los dos se va hacia el lado del Samsung A22, pues este nos brinda una carga para tener un uso de unas 14 horas y 48 minutos aproximadamente, que es muy superior a la que ofrece su rival, que se queda corto con tan solo 7 horas y 49 minutos, teniendo en cuenta que tienen casi las mismas dimensiones. Si me preguntas a mí, considero que esta reducida autonomía se debe en parte al tipo de panel que lleva este A21s, que se queda con un LCD, a diferencia del A22 que lleva una AMOLED, que permite ahorrar batería cuando apaga sus píxeles al momento de mostrar tonalidades negras, además de tener un mejor procesador, que creo está mejor optimizado para batería. Por esta razón, en este apartado, el ganador sin lugar a dudas es el Samsung A22. El Samsung A22 viene con un panel AMOLED de 6.4 pulgadas, con una resolución HD Plus de 720 x 1600 y una densidad de 274 píxeles. Además cuenta con un notch en forma de gota de agua en la parte superior central. El porcentaje de pantalla útil en este dispositivo es del 84%. El Samsung A21s viene con un panel LCD de 6.5 pulgadas, con una resolución HD Plus de 720 x 1600 y una densidad de 270 píxeles. Además cuenta con un notch circular en la esquina superior izquierda. El porcentaje de pantalla útil en este dispositivo es del 82%. Aquí en pantalla tenemos dos dispositivos con la misma resolución HD Plus y con densidad de píxeles básicamente calcados con 270 frente a 274. Entonces, siendo realistas, con estos datos no tendremos un ganador fácilmente, por lo cual me guiaré con la experiencia con cada uno. Como ustedes saben, los paneles LCD dan unas tonalidades más reales, es decir, es casi igual a lo que estamos viendo en nuestro entorno. Sin embargo, no logran realzar los tonos de color y hacen que se queden unas imágenes muy planas y poco llamativas, cosa diferente a los paneles AMOLED, como el que tiene el Samsung A22, que sí tiene unos tonos un poco más saturados, pero que enaltecen las imágenes que vemos en nuestra pantalla, y que si lo sumamos a la tasa de refresco de 90 Hz que posee este terminal, nos dan unas imágenes muy bien logradas, fluidas, que se notan sobre todo en las transiciones o en el scroll del equipo. Si revisamos el notch, vemos que el A21s tiene uno en forma circular, mientras que su rival se va por uno en forma de gota de agua, que va a ser importante al momento de disfrutar contenido, pues considero que el tipo circular no es tan intrusivo y te permite tener un control más amplio de lo que estás viendo, a diferencia del que posee el A22. Fuera de esto, considero que en el apartado de pantalla, el gran ganador es el Samsung A22.
El Samsung A22 ha incluido un total de 4 sensores fotográficos traseros con la siguiente configuración: una cámara principal de 48 megapíxeles de apertura focal 1.8, un lente gran angular de 8 megapíxeles, un lente de profundidad de 2 y un lente macro de igual forma de 2 megapíxeles. Pasando a la parte frontal tendremos una cámara de 13 megapíxeles con apertura focal 2.0. El Samsung A21s ha incluido un total de 4 sensores fotográficos traseros con la siguiente configuración: una cámara principal de 48 megapíxeles de apertura focal 2.0, un lente gran angular de 8 megapíxeles, un lente de profundidad de 2 megapíxeles y un lente macro de 2. Pasando a la parte frontal tenemos una cámara de 13 megapíxeles con apertura focal 2.2. En este apartado podemos apreciar que son dos dispositivos con 4 sensores fotográficos principales que, si bien tienen la misma capacidad de megapíxeles, la calidad sí dista un poco, pues las imágenes que tomamos con el Samsung A22 considero están mejor logradas. En condiciones de buena iluminación se aprecia buena cantidad de detalle, arroja fotos nítidas, claras y bastante estables. Siento que han logrado en buena medida corregir un poco la falla que vemos en su rival, el A21s, que era en cuanto a los bordes de objetos que fotografiamos, pues se distorsionan mucho y no salen bien enfocadas en esta zona, cosa que se pudo corregir un poco en el A22. Aunque todavía tengamos este problema, pero no podemos pedir demasiado, siendo estos dos unos terminales de entrada, que obviamente por su costo tendrían ciertas limitaciones, y esta es una de ellas. Pasando a condiciones de poca iluminación, la calidad en ambos celulares baja considerablemente, pues se pierde un poco la claridad y se tornan fotos un poco desgastadas, con algo de grano y poca profundidad en tonos oscuros, y distorsionan los tonos más claros de luz artificial. Pero siento que los resultados que obtuve en el A22 están mejor trabajados, pues si bien también baja la calidad en estas condiciones, lo hace de una manera no tan dramática, mantiene de cierta forma una calidad que su rival no posee, o que por lo menos le falta por trabajar. Pasando los resultados con la cámara de selfie, tenemos en ambos equipos unas fotografías idénticas, con una buena relación de aspecto, claras, que podrían mejorar en rango dinámico, pero que te brindan la posibilidad de tener unas capturas sin mayores complicaciones, ni con tantas falencias, permitiendo subir historias, videollamadas o cualquier tipo de actividad con ellas. Pero en cuanto al ganador de este apartado, considero que estuvo un peldaño más en la punta el Samsung A22. Para el Samsung A22 en RAM nos toparemos con una única versión de 4 GB. En cuanto a su almacenamiento, lo encontraremos en dos versiones de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD. Para el Samsung A21s en RAM nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 4 y en la otra 6 GB. En cuanto a su almacenamiento, también lo vamos a encontrar en dos versiones de 32 y 64 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD. En cuestión de RAM, tenemos que el Samsung A21s cuenta con una versión adicional de 6 GB, mientras que su rival únicamente se queda con una de 4. En términos de almacenamiento, vemos que las cosas se cambian, siendo el A22 el que cuenta con versiones más potentes de 64 y 128 GB, razón por la cual considero que el ganador en este apartado es el Samsung A22. El Samsung A21s no le gana al Samsung A22 en ningún aspecto. Por su parte, el Samsung A22 le gana ampliamente al Samsung A21s en los siguientes aspectos: procesador, batería, pantalla, cámara, RAM y almacenamiento. En los aspectos que empatan son únicamente en diseño. Este enfrentamiento pensé que sería un poco más reñido, porque la diferencia en cuanto a precio no es tan abrumadora, pero los resultados hablan por sí solos. El A22 le da una paliza a su rival, ganándole en prácticamente todo. Es un terminal más completo y lo puedes conseguir por unos $25 de más que el Samsung A21s. Espero te haya gustado el video. Recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto, amigos.